Gracias, Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, cada servicio, Señor, todo te pertenece a ti, Señor. Cada aplauso, Señor, todo, Señor, te pertenece a ti. Bendito Dios, porque tú lo eres todo, Señor. Tú eres el principio y el fin, tú eres el alfa y la omega. Señor, en ti estamos seguros. En ti, Señor amado. Gracias, te adoramos, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale las gracias a tu Señor. Gracias, Señor. Toda la honra te pertenece. Gracias. Te adoramos. Aleluya. Dile a tu hermano o a tu hermana que tienes al lado, dile, vamos a llegar hasta el fin. Vamos a llegar hasta la meta. Aleluya. Como decía Valeria, debemos profetizar la palabra de Dios, y con poder y con seguridad. Aleluya. Amén. Y eso, hermanos, tiene poder. Cuando tú le dices con fe y con seguridad a un hermano, hermano, vamos a llegar hasta el fin, vamos a llegar hasta la meta. Amén. La palabra dice que nosotros nos tenemos que alentar, ayudar los unos a los otros. ¿Y qué creen que es? Es eso. Amén. Es apoyarnos, es compartir la palabra de Dios, porque esto es su promesa. Amén. Gloria a Él. Gracias, Jesús. En Hebreos 12, hacia adelante, la palabra nos habla de la vida actual, ¿no? La vida que nosotros tenemos aquí en la tierra, y nos da instrucciones de lo que nosotros debemos hacer. Amén. Porque el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe que vivir en este mundo no es fácil. Amén. Porque el ser humano tomó una mala decisión y se apartó de Dios. Le vino a decir, no te necesito. Yo puedo tomar decisiones por mí mismo. Pero lo bueno es que Dios permitió que el ser humano tuviera el libre albedrío de elegir lo que quería. Y yo lo repito muchas veces, tiene sentido esto. Porque claro, a veces nosotros sí pensamos y meditamos y pensamos, ¿por qué Dios lo hiciste así? Si era mejor que tú nos dieras toda la capacidad para nosotros obedecerte al 100% y ser santos y justos delante de tu presencia. Pero tiene sentido que Dios nos diera libre albedrío, y mucho sentido. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor y Dios necesita amar. Aleluya. Amén. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de tomar la decisión, aleluya, nosotros debemos elegir qué es lo que queremos hacer. Aleluya. Porque Dios necesita amar. Dios necesita amar su creación. Él es amor. Es que su palabra dice, Él es amor. Él desprende amor. Amén. Porque no tiene sentido crear máquinas o robots que no tienen sentimientos ni emociones. Porque esto es guardar, no amar. Amar es cuando nosotros tenemos esa decisión de tomar lo que nosotros queremos hacer y entender y comprender ese amor de Dios para poder hacer lo correcto. Y Dios necesita tener una relación con nosotros.
Y para tener una relación, las dos partes tienen que tener esa capacidad de tomar decisiones. Y es el libre albedrío. Amén. Gracias. Gracias, Señor, porque tú lo haces todo perfecto. Gracias. En Hebreos 11 nos habla de todos los que vivieron en la fe: Abraham, Moisés, de Jacob. Nos habla de muchos siervos de Dios que vivieron por fe, que vivieron para agradar a Dios, porque le creyeron. Es decir, ellos creyeron que había un Dios y le sirvieron. Amén. Y nos habla de esa fe, de que ellos tuvieron fe y de que ellos tuvieron que correr una carrera hasta llegar a la meta. Tú y yo hoy tenemos una carrera por correr. Hoy tú y yo tenemos un camino al cual debemos seguir hasta llegar a la meta que Dios puso en tu vida y en mi vida. Amén. Y ellos también, ellos corrieron una carrera hasta llegar a la meta. Y lo bueno que ellos tuvieron es que creyeron en Dios, tuvieron la fe en Dios y alcanzaron la meta. Amén. Pero pasó algo. Ustedes saben que nosotros vivimos en un tiempo de privilegio. Y tú me dirás, ¿cómo puede ser esto si el mundo está destrozado? Sí, es verdad. Pero vivimos en un tiempo de privilegio que ellos no vivieron. Y que ellos esperaban y no alcanzaron la plenitud por falta de eso. ¿Y cómo se llama? Jesús. Miren qué dice la palabra de Dios. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Ustedes a lo mejor tienen otra traducción, pero la esencia de la palabra es la misma. Dice: debido a su fe, todas esas personas que nosotros hemos estado hablando ahora, tanto Abraham como Moisés, como Jacob, y bueno, ¿quién más? Isaac, Moisés, Rahab, la prostituta. Bueno, y así, David, Samuel, Sansón, los profetas, Gedeón, Barak. Dice, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Es decir, que ellos no llegaron a alcanzar la plenitud total de la bendición. ¿Sabían eso? Pues Dios tenía, escucha, Dios tenía algo mejor para nosotros. De modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Amén. Es decir, que ellos corrieron una carrera, ellos creían en Dios, ellos alcanzaron una meta, pero no pudieron alcanzar la perfección porque aún Cristo no había dado su vida por la humanidad. Y nosotros vivimos en un privilegio porque vivimos en una etapa donde sí Cristo ya hizo la obra completa, y por eso nosotros vivimos en un privilegio. Y a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de eso. Y a veces lo ignoramos. Bendito Rey. Por eso ellos no pudieron alcanzar la perfección de la fe porque Cristo no había dado su vida. El que perfeccionó la fe que tú y yo vivimos, y esa fe que necesitamos para alcanzar la voluntad y el propósito de Dios y para alcanzar la bendición total, es no tu fe, sino la fe de Cristo, que fue perfeccionada. Amén.
Bendito Dios. Por eso vivimos en un privilegio, hermano. Escucha. Ya sé que estamos pasando por momentos difíciles, por etapas complicadas, pero tenemos la bendición y la perfección de Jesús en nosotros si nosotros creemos en Él. Si nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito Dios. Por eso, gózate y alégrate. Hermano, lo que vivió Abraham, Moisés, fue glorioso. Pero la promesa que nosotros tenemos es mayor. Y no porque nosotros seamos mejores, es porque Cristo perfeccionó la fe por medio de la obra que hizo en la cruz y la resurrección. Es algo maravilloso y es algo poderoso. Por eso cuando te vengas abajo en momentos de debilidad, abre tus ojos y pon tu mirada en Él. En el 12 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, es decir, aquí la palabra se refiere de que todos estos de los cuales hemos hablado han sido de inspiración para nosotros y para muchos. ¿Por qué? Porque ese recorrido de fe, esa carrera que ellos tuvieron por delante hasta llegar a su último día, ha sido de inspiración. ¿Por qué? Porque se ha visto la mano poderosa de Dios en sus vidas, en su ministerio, en su llamado. Y nosotros también. Por eso, cuando nosotros vivimos esa vida, esa carrera de fe, hermanos, medita en eso y piénsalo. Vivimos una carrera que debe de ser inspiración por otros. Por eso hay una nube de testigos esperando nuestra vida, nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque se tiene que ver la gloria de Dios en nuestras vidas, si nosotros le creemos. Amén. Bendito Rey. Por eso tú a veces piensas que no eres nada, que eres cualquier cosa, que a lo mejor eres un producto yo qué sé, de un fallo, que no te mereces a lo mejor vivir. Tú piensas que no eres nada, pero eres mucho y vales mucho. Y tienes que pensar eso. En esta vida vas a dejar huella. Y no por lo bueno que tú eres, sino porque Cristo dio su vida por ti. Porque acuérdate de eso, Cristo es la perfección de la fe, el iniciador de la fe. Aleluya. Bendito Dios. Eres el que va a cambiar cosas. Eres el que va a traer algo nuevo. No sé en qué vives, no sé en qué sector, no sé en qué te estás moviendo, pero vas a cambiar algo. Vas a dejar huella, vas a dejar una marca si crees en Cristo Jesús como tu Señor Salvador y te aferras a Él. Sigue diciendo: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Bendito Dios. Vamos a seguir leyendo. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Ven que está hablando de una carrera. Está hablando de un trayecto. Está hablando de que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a caminar y correr un trayecto hasta llegar a nuestros últimos días. Amén. Que si creemos en Cristo Jesús llegaremos a la meta.
Bendito Dios. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y no te des, por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Amén. Bendito Dios. Y en todo esto que he leído, que supongo que muchos ni se han enterado, amén, voy a explicar por partes. Dios nos llamó a correr una carrera. Dios nos llamó a vivir una vida, un trayecto aquí en la tierra desde el inicio hasta el final. Es decir, un trayecto para cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios. Eso lo tenemos claro. Amén. ¿Qué pasa? Hay algo que nos viene en contra mientras nosotros vamos caminando y corriendo esta carrera. Y la palabra dice que el pecado y el peso nos estorba y nos hace tropezar. Amén. Bendito Dios. La debilidad humana. Luego, cuando dice esto, nos habla de una disciplina que viene de parte de Dios. Pero da un ejemplo antes y da el ejemplo de Cristo, que Cristo también lo vivió. Amén. Y dice, toda hostilidad que soportó. Es como que muchos se opusieron a Cristo mientras Él pagaba el precio por la humanidad. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que nosotros, mientras estemos corriendo y caminando ese trayecto, también habrá oposición en nuestras vidas. Habrá oposición en tu vida, habrá oposición en mi vida. Y no te olvides de que somos pecadores y que esto nos hace tropezar. Aquí la palabra lo llama en esos momentos de debilidad, en estos momentos de persecución, en estos momentos donde algo tiene que cambiar en nuestras vidas. La palabra lo llama como pruebas que vienen de parte de Dios. Disciplina. Y aquí esa palabra traducido del original es
una instrucción disciplinaria, es decir, algo que nos instruye, algo que es necesario que nosotros vivamos, algo que es necesario que nosotros padezcamos para ser instruidos por Dios. Porque a nosotros no nos pasa nada que Dios no permita. Acuérdate de eso. Dios te ama con profundo amor y Dios nos da una carga que nosotros no podamos soportar. Pero ¿saben qué? La disciplina es necesaria. Porque se muestra el amor de Dios como Padre. Lo dice la palabra de Dios. Por esto no te asustes cuando pases por momentos difíciles. No te agobies. Si muestras tu debilidad delante del Padre, hermano, no pasa nada. Lo importante es tener un corazón sincero delante de Él. Lo importante es aferrarte a Él. Y aquí nos da la solución al problema. Amén. Por eso te dice, cuando pases por esos momentos de disciplina, esos momentos difíciles, no te angusties, sigue adelante. Porque Dios no sacó la mirada de ti. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, en esa carrera de fe tendremos oposición, tendremos pruebas, momentos de dolor, incertidumbres. ¿Saben que porque es tan grande lo que Dios quiere hacer, hermanos, que es necesario que nosotros seamos instruidos? No somos capaces para poder hacer todo lo que Dios quiere hacer. Imagínate si tú cambias algo. Imagínate si tú llevas a gente a conocer a Cristo y arrebatarlos de las manos del enemigo. Esto es algo grandioso. Por lo tanto, es necesario ser instruidos para poder alcanzar el propósito de Dios. Por eso, no temas y no temamos cuando pasamos por momentos difíciles. Saben que yo llegué a la conclusión de que es necesario. Es necesario. Lo dice la palabra. Los niños pequeños, es necesario que los papás le digan lo que no hacen bien para que sean instruidos y luego en la vida puedan alcanzar lo que Dios quiere para ellos, o poder hacer algo en la vida para tener un buen carácter, para tener una buena educación. Por lo tanto, la palabra a eso lo llama un acto de amor de Dios hacia sus hijos. Y mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Esto es maravilloso. Cuando pases por un momento difícil, alégrate. Yo sé que no es fácil, pero esto quiere decir que Dios te ama. Ahora no endurezcas tu corazón. Escucha su voz. Señor, ¿qué quieres decirme? Señor, me postro delante de ti. ¿Qué está pasando? Yo sé que me amas, pero háblame. Instrúyeme. Sé que quieres algo grande para mí. Sé que quieres hacer algo grande. Amén. Acuérdate que si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, Él no te va a dejar. Él no te abandona. Aleluya. Pero esto sí, obedece su palabra. Obedece la palabra de Cristo. Aleluya. Somos llamados a ser de bendición. Somos llamados a transformar este mundo. Aleluya. La fe de Cristo se perfecciona en cada uno de nosotros. No estamos solos.
En esta carrera Cristo va con nosotros, Jesús va con nosotros, y cuando tropezamos por el pecado, Él nos levanta de la mano y seguimos adelante, porque hay una meta que debemos cruzar. Aleluya. Por eso, pase lo que pase, no abandones a Cristo. Pase lo que pase, no dejes a Jesús. Nunca, nunca. Señor, pero es que no tengo para comer. Cree en Jesús, porque pronto Él se va a glorificar. Él no te va a dejar. Y me atrevo a decirlo, porque si no es Él, ¿por qué Dios mandó a su Hijo? Porque te ama profundamente. Y no solamente a ti, sino a aquellos que se pierden, aquellos aún que maldicen a Dios, los ama. Bendito Rey. Por lo tanto, tenemos eso, un trayecto, una carrera, la cual corremos, una meta donde debemos llegar. Hay un problema, hay un peso y el pecado que nos hace tropezar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque nos da la solución. No sé si se han dado cuenta, pero nos da la solución. Verso 2 dice: y esto lo hacemos, es decir, nosotros corremos la carrera, nosotros venceremos ese tropiezo del pecado, lo haremos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros cuando pasamos por ese momento de disciplina, cuando pasamos por ese momento de dificultad, cuando el pecado nos hace tropezar y parece que tambaleamos y hasta nos podemos caer? ¿Qué debemos hacer? Fijar nuestra mirada en Jesús. Amén. El campeón, el que ya venció, el que ya escribió también de que tú vas a llegar a la meta, de que yo voy a llegar a la meta, porque Él venció. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que nosotros venceremos si nosotros ponemos nuestra mirada en Él. ¿Qué te pide hoy el Señor? Pon tu mirada en Jesús. Aleluya. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Hermanos, necesitamos fe para alcanzar el propósito de Dios. Sí, necesitamos fe para poder salir de todas esas luchas y de toda esa disciplina. Sí, necesitamos la fe. Pero el que perfecciona la fe es Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Él. Amén. Gloria a Dios. Y ahí el Señor o el Espíritu Santo me hizo acordar de ese ejemplo de Pedro, y así lo veía yo. ¿Se acuerdan de Pedro cuando caminaba sobre el mar? Amén. Dice que estaba en la barca de Jesús. En un momento le dijo: Pedro, ven, ven. Pero ¿puedo caminar sobre el agua? Ven, ven. Yo soy el perfeccionador de la fe. Puedes hacerlo. Y Pedro va y empieza a dar unos pasos sobre el agua y empezó a caminar. ¿Saben por qué caminó? ¿Saben por qué caminó sobre el mar? Porque tenía la mirada puesta en Cristo. Amén. Bendito Rey. Pero en la Biblia, el mar muchas veces representa inestabilidad, caos, incertidumbre, porque fíjense,
siempre cuando los discípulos iban, el mar siempre se desataba tormentas. Era algo inestable, caos. Amén. Y en la Biblia el mar representa muchas veces eso. ¿Qué pasa? Vemos a Pedro que empieza a caminar y se desató. Bueno, ya un poco antes ya se había desatado. Estaba el mar en caos, en incertidumbre. Yo lo veo así. Estaba en esos momentos donde muchas veces nosotros estamos. Porque muchas veces, hermanos, el mundo es un caos. Es una incertidumbre. Altos y bajos. Y nosotros vivimos en este mundo, somos carne. Y estamos así muchas veces. Pedro, cuando vio esa inestabilidad, a veces cuando nosotros estamos en disciplina también pasamos esos momentos que no sabemos para dónde vamos, que perdemos el rumbo, que perdemos de vista dónde ir, dónde caminar, qué hacer, nos desesperamos, nos venimos abajo. Y así estaba Pedro. Y cuando estaba en medio de todo esto, él, ¿qué hizo? Empezó a mirar todo, empezó a mirar las olas, el mar como estaba, el caos, y empezó a irse, a sumergirse. Se iba, empezó a hundirse. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros? Que en medio de ese caos, esa incertidumbre del mundo, de lo que vivimos día a día, hermanos, empezamos a hundirnos. ¿Pero por qué? Porque empezamos a mirar la tormenta, empezamos a mirar el caos, empezamos a mirar lo que ocurre, empezamos a mirar de que, Señor, no tengo nada, y encima en las noticias dicen que viene una crisis y esto no vamos a salir adelante, es imposible, nos estamos hundiendo. Y a Pedro le pasó eso. Amén. Porque somos débiles. Y es necesario que tengamos que pasar por ahí. Era necesario que Pedro viviera eso. Amén. Bendito Dios. Y es necesario que nosotros lo pasemos y lo vivamos. Para que Dios y Cristo se glorifiquen. Y en ese momento donde Pedro estaba ahí en medio del caos, puesto los ojos en los problemas, en las dificultades, en pensar, Señor, ¿qué hago caminando sobre el agua? Estoy loco, si yo no puedo, es imposible. Esto humanamente no puede ser. Y se vino abajo y se hundía. ¿Saben por qué se hundió? Una, para mostrar su debilidad, tenía que pasarlo. Porque Dios quería instruirlo. Y cuando pasamos por eso es porque Dios nos quiere instruir. Pasas por un momento difícil, Dios te quiere instruir, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y miren lo que hace Jesús. Cuando Pedro ya se hundía, que él ya decía, ya todo está, ya todo terminó, Jesús lo llama. Pedro, acuérdate que estoy aquí. ¿Qué hace Pedro? Deja de mirar el caos y otra vez pone los ojos ¿en quién? En Jesús. El que perfecciona nuestra fe. En esos momentos, hermanos, a veces hasta la fe se nos cae. Pero Jesús está ahí. Y Jesús te llama y te dice, hey, acuérdate que estoy aquí. Y automáticamente Él viene. Es que no vas tú, es que Él viene a socorrerte y a buscarte. Y cuando Él viene y tú lo conoces, es imposible que no lo mires. Y cuando lo miras, esto es la fe perfeccionada de la cual habla Cristo. Aleluya.
Y cuando Jesús llama a Pedro y Pedro levanta la mirada, ahí ya desesperado y angustiado, y pone los ojos en Cristo Jesús, resulta que Jesús estaba junto a él y le extiende la mano y lo levanta. Pedro, luego dice: ves, no has creído. Y cuando nosotros estamos así también, muchas veces dejamos de mirar a Jesús y miramos los problemas, miramos las dificultades, miramos todo lo que nos rodea. Pero a veces pasa porque, hermanos, somos débiles. Pedro, cuando él se pensaba que todo lo podía, luego Jesús le dijo: sí, si me vas a negar 3 veces y ahora dices que irás conmigo hasta la cruz. A veces hay muchos que piensan que son fuertes, pero somos débiles. Y tuvo que aprender Pedro, así como todos tenemos que aprender. Imagínense que luego Jesús viene y te rescata y luego te vas con él. Amén. Por eso es necesario. Y dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Amén. En una palabra, que nosotros pongamos la mirada en Cristo Jesús. Tracemos ese camino, tracemos un camino recto. Creamos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra mirada puesta en Él, pase lo que pase. Y yo te digo que si tú crees en Cristo Jesús y te aferras y no te sueltas de Él, Él vendrá a salvarte. En el momento cuando parece que todo ya está, Él vendrá a llamarte. En ese momento no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. El cristiano solamente tiene un problema, y es que deje de ser cristiano. Es que deje de poner la mirada en Jesús. Es que cuando Jesús venga a hablarte, tú le endurezcas el corazón y le digas no. Aún así lo va a intentar una vez más y otra vez. Hermanos, un cristiano victorioso no es el cristiano que todo lo puede. Un cristiano victorioso es el que se postra delante del Señor y le dice: Señor, haz conmigo lo que tú quieras y ayúdame a alcanzar la meta. Y cuando tú vengas, yo voy a creer lo que tú me hablas y no voy a endurecer mi corazón. Aleluya. Porque lo peor de todos es un corazón duro. Amén. Y voy terminando con eso. Pero esto es de suma importancia sobre lo que estamos hablando. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos. Esto lo hemos compartido muchas veces, pero yo le doy mucha importancia porque es un problema. Y es un problema grave. Dice: esfuércense, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Y no solamente los hermanitos que estamos juntos todos los días, con todos. Si es por nuestra parte, que estemos en paz con todos. Amén. Y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y se está refiriendo a lo que justo decía antes, de que por nuestra parte estemos en paz con todos. Aleluya. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes, miren, cuídense los unos a los otros. Nos debemos cuidar los unos a los otros.
y compartiendo la palabra, animándonos, orando unos por otros, nos estamos cuidando. Amén. Para que ninguno, esto para mí, creo que es lo que en cierto punto más miedo me da. Y es que dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje, aquí dice recibir. No me gusta esta traducción que dice recibir, porque la palabra original dice alcanzar. Es decir, no sea cosa, o cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Saben, todos conocemos lo que es la gracia de Dios. Si nosotros vivimos es por la gracia de Dios. La obra de Cristo es la gracia de Dios, porque gracia de Dios traducido es un favor que no mereces. Tú recibes un favor que no mereces. Porque que levanten la mano aquellos que piensan de que ellos merecen la salvación, por ejemplo. O levantar la mano aquellos que piensen que merecen ser bendecidos por cómo son y por lo que hacen. ¿Hay alguno? ¿Tú crees que mereces ser salvo? ¿Tú crees que mereces que el amor de Dios inunde tu vida, tu corazón y tu familia? No lo merecemos. La gracia es un favor de parte de Dios para nuestras vidas sin que nosotros lo merezcamos. Por eso lo que hablábamos al principio, nosotros vivimos un privilegio. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Esto es lo máximo que le puede pasar a la humanidad y al mundo entero. La obra de Cristo. No hay nada mayor. Y esto es la gracia pura. ¿Saben qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido. Gracia es que tú recibes perdón sin merecerlo. Gracia es que Dios te bendice y tú no lo mereces. Que tendríamos que morir, sin embargo vivimos por la obra de Cristo en la cruz. ¿Saben qué? Por eso Dios le da tanta importancia a que si nosotros hemos recibido esa gracia, nosotros debemos dar esa gracia. Amén. Por lo tanto dice, no sea cosa que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe a vosotros o a mí, y no solamente se queda en nosotros, sino a muchos más. Aleluya. Por eso, hermanos, busquemos la paz con todos. No solamente me refiero a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano en Cristo, a todos, a todos, a todos. Si nosotros recibimos de gracia, debemos dar de gracia. No, pero es que no se lo merece, tú tampoco, ni yo tampoco. Amén. No, pero es que me hizo mucho daño, ya lo sé. Pero es que tú también le has hecho mucho daño a Dios. ¿Y por qué remarqué no sea cosa que dejemos de alcanzar? Porque la gracia está. Es decir, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, el mundo, la maldad del mundo va creciendo y va creciendo. Pero es que pasa algo en el Señor. Es que su gracia sobreabunda mucho más. ¿Saben por qué? Porque el que se arrepiente, por muy malo que se haya portado o por lo peor que haya hecho, siempre hay gracia para él. Por eso el diablo está vencido y el mundo está vencido, porque la gracia de Dios es mucho más. Así como abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios.
Por eso, ¿quién eres tú y quién soy yo de decir si Él merece perdón o no? ¿Quién? Si Dios te perdonó y me perdonó a mí sin merecerlo, nosotros debemos aprender a perdonar. Amén. Y no es esto, es que dejar de alcanzar la gracia no es que Dios se aparte, es que tú ya no la quieres alcanzar, es que tú no la entiendes, no la comprendes, te da igual. ¿Por qué? Porque hay un problema, hay amargura en tu corazón. La amargura es una enemiga de la gracia de Dios. Y no porque la gracia de Dios no pueda, porque sí puede, porque cuando tú te arrepientes y tú le pides perdón al Señor, la gracia está ahí para sostenerte. El problema es que se te endurece tanto el corazón que ya no crees en Dios, que ya no tienes misericordia, que no puedes entender y comprender esa gracia maravillosa de Dios y te apartas y ya no quieres saber nada. Esto es lo que me hace temblar a mí. No es que Dios se aparte, es que yo me vaya, que deje de alcanzar, que deje de entender, que deje de comprender esa gracia maravillosa de Dios para mi vida. Amén. Por eso, miren que cuando habla raíz, una raíz, ¿quién puede ver las raíces? Son muy difíciles de detectar. Yo hace poquito compartí, ¿no?, que yo vivo en un sitio donde hay un terreno y sembramos unas cañas de bambú, de esas que son delgaditas y no se hacen muy altas, pero las sembramos ahí y de repente al cabo de unos meses, a 10 metros, empezaron a brotar ahí como brotes verdes y yo decía, ¿esto qué es? Y luego cuando creció era el bambú de ahí. Yo no me había dado cuenta que las raíces iban por debajo y a 10 metros empezaron a salir. ¿Por qué? Porque las raíces son difíciles de detectar, porque no las vemos. Y aquí cuando habla de amargura, habla de raíz, una raíz de amargura en el corazón. Aleluya. ¿Y cómo lo detectamos? Vamos al Señor. Si tú sientes odio por alguien, ponlo delante de la presencia del Señor. No sigas con eso, porque te haces daño a ti, y no solamente a ti, sino que a muchos, dice. Es que no se queda contigo, es que arrastras a muchos. ¿Para qué? Para que no alcancemos la gracia de Dios. Por eso, pongamos nuestro corazón delante de la presencia del Señor y quitémonos esto. Amén. Dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo primogénito varón por un simple plato de comida. Amén. Yo te voy a decir algo hoy. ¿Sabes que tú eres el primogénito? Todos, pero. Es decir, no, pero es que mi marido es el primogénito. El problema es que tú también. ¿Saben por qué? Porque no es por si naciste primero o no ahora. Es por si has aceptado a Jesús en tu corazón. Bendito Rey. Dice en Romanos 8, 16, 17, dice, el Espíritu mismo, y perdón que me alargue un poco, pero creo que esto es importante, Dice Romanos 8, 16, 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Por lo tanto, Cristo es el primogénito, pero resulta que las bendiciones de Cristo también son para ti y para mí. Somos coherederos.
Heredamos la bendición con Cristo Jesús. Por lo tanto, somos los primogénitos. Aleluya. ¿Y saben qué? Los primogénitos, dice, fue establecido por Dios. Es un privilegio y una responsabilidad para el hijo mayor, quien recibe el doble de la herencia. Es decir, recibes el doble de la herencia. Recibimos el doble de la herencia, hermanos. Y la bendición de su padre para cumplir con la misión, mira, de velar por su madre y sus hermanos. Por lo tanto, si tú eres primogénito, yo soy primogénito, ¿sabes que debemos cuidar a nuestros hermanos? Aleluya. Y Esaú tuvo un problema. Esaú no recibió la primogenitura. Y no porque Dios no se la quisiera dar, es porque él la rechazó. Y yo dije, ¿pero qué tiene que ver la amargura con Esaú? Hermanos, me fui a escudriñar la vida de Esaú y este chico vivía amargado. Estaba amargado con su hermano. Lo odiaba. Mira que el primogénito tenía que cuidar de sus hermanos. El primogénito tenía que cuidar de sus padres, de su madre. Y él resulta que odiaba a su hermano, a tal punto de que vivía amargado. ¿Y saben qué hizo eso? Que él rechazara la bendición de Dios. La vendió. Por guardar rencor, amargura en su corazón. Aleluya. Dice la palabra que ya desde el vientre de la madre ya se peleaban. Pero resulta que el primogénito tenía la responsabilidad de poner paz entre sus hermanos. Y matrimonios, ¿quién es el primogénito? El hombre, pero la mujer también, por Cristo Jesús. Por eso, ¿qué vengo a decir con eso? Matrimonios, hermanos, amigos, hermanos en Cristo, que nosotros somos los responsables de poner paz entre el hermano. Por eso no te excuses en que no es que mi marido, no es que mi mujer, no es que mi hermano, y por eso, no, es que yo no lo aguanto. No, es que la responsabilidad es nuestra. Y siempre debemos buscar paz entre nosotros. Y acuérdate de eso. Has recibido gracia, debemos dar gracia. No, pero es que tú no sabes lo que me ha hecho. Ya lo sé. Pero es que la palabra y el Señor nos llama a que nosotros lo debemos amar, que debemos buscar la paz. Y así, hermano, nuestro corazón, el Señor va a cuidar nuestro corazón y nosotros vamos a cuidar nuestro corazón. Amén. Y vamos a entender la obra de Dios y llegaremos a la meta, porque esto es el fin. Si permanecemos en Cristo Jesús, llegaremos a la meta. Pero ¿qué pasa si hay una raíz de amargura en nuestro corazón? El miedo es que dejemos de creer en Cristo Jesús, que dejemos de creer en su gracia. Y Esaú fue eso. Por tener el corazón amargado, no entendió ni comprendió la bendición de Dios. Pasó por alto, porque tenía cosas más importantes. Amén. Por eso guardemos y cuidemos nuestro corazón. Y esto no depende de lo que me haga el hermano. No, da igual. Y aún entre matrimonios, la responsabilidad es nuestra. Somos los primogénitos, debemos traer paz. Amén. Que pase una noche, bueno, a veces, pero no dejes pasar más tiempo. Deséchalo de tu corazón para que haya paz y vivamos en bendición. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece. Gracias, Padre.
Venimos a rendirnos y a postrarnos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Hoy, Señor amado, quizás estamos pasando por un momento difícil, quizás estamos pasando por alguna prueba, por alguna disciplina, Señor, pero hoy lo tomamos de una manera diferente. Hoy sabemos que tú estás detrás de todo. Hoy sabemos, Señor amado, que tú, Señor amado, nos quieres enseñar algo. Hoy sabemos, comprendemos y entendemos, Señor, que tú nos quieres instruir, que tú nos quieres dar algo mejor, que tú nos quieres dar, Señor, más sabiduría, más experiencia, que tú quieres que veamos tu gloria, bendito Rey. Por eso, Señor, te damos gracias. Y yo te pido, Padre Santo, por esos hermanos, Señor, para que tú hoy los levantes, para que tú los fortalezcas, Señor. Fortalece sus rodillas, Señor, bendito, débiles, sus manos cansadas. Hoy nos levantamos los brazos los unos a los otros. Hoy caminamos un trayecto juntos, Señor amado, para animarnos y fortalecernos y seguir adelante, Señor, hacia tu propósito. En el nombre de Jesús, porque, Señor, tú nos has bendecido. Tú estás con nosotros y tú no nos vas a abandonar. Y así, Señor, si hay alguna raíz de amargura, si hay algún imperdón en nuestro corazón, que sabemos que es difícil de detectar muchas veces, Señor, por eso venimos ante ti, porque tu palabra dice que tú eres la luz en medio de la oscuridad, Señor. Por eso, Señor, alumbra nuestro corazón, y si hay algún estorbo, tú lo quites, tú lo saques, para que entendamos y comprendamos. Y yo te pido que la iglesia y cada hermano entienda y comprenda tu gracia, Señor. Aleluya, tu amor, tu misericordia, tu palabra, el evangelio de Cristo, las buenas noticias, las buenas nuevas, en el nombre de Jesús. Que las entendamos, que la entendamos, lo comprendamos y vivamos así, con esa bendición, Señor. Gracias, Padre, toda la gloria te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.